historia que estoy segura va a sacar roncha, pero para mí es una historia tan ejemplar e inspiradora. A ver, imagínese usted que pilla a su hijo de 5 años en su tocador usando su maquillaje, maquillándose. Le pasó a Cecilia Alegría, que es una reconocida vocera de los colectivos evangélicos más conservadores de la comunidad latina en Estados Unidos. Tiene un programa de radio donde además es consejera matrimonial, en fin. Bueno, Cecilia pensó, bueno, es una travesurilla, ¿no? De un chiquito, no le hizo mucho caso. Alejandro, su hijo, en cambio, no tenía palabras para explicar lo que ya sentía a esa edad, a los 5 años. Él quería ser mujer. Él, dice, le rogaba a Dios, a ese mismo Dios del que hablaba su mamá, ¿no es cierto? Ese mismo Dios que veneraba a su mamá con la misma vehemencia y tesón con el que denostaba de los homosexuales, de los transexuales, a los que consideraba aberraciones de la creación. Alejandro todas las noches rezaba y decía, Señor, así como convertiste el vino en pan, conviérteme a mí en mujer. Claro, nunca lo confesó porque sabía, intuía a esa edad, de que algo malo podía ocurrir y cayó. Y entonces Alejandro vivió como hombre. ¿Ah? Alejandro se enamoró, Alejandro se casó, Alejandro hizo una carrera exitosísima en una transnacional extranjera y alcanzó un puesto muy importante. Pero no era feliz. Él quería vivir como lo hacía los fines de semana, lejos de sus compañeros del trabajo, de los amigos, de la gente que lo conocía, vestida de mujer, sintiéndose mujer, esa mujer que la primera en aceptar fue su propia esposa. Esta es una historia de verdad polémica y aleccionadora. Bueno, ¿qué pasó? Es la historia de la transición de Alejandro en Alesia y de cómo esa transnacional maneja el caso cuando no había nada escrito, sentando un hito en un país tan conservador como Chile, pero además es la historia de una madre, Cecilia Alegría, nada menos que la hija del gran escritor peruano Ciro Alegría, que tuvo que comerse sus palabras y aceptar que su hijo ahora es su hija. Y este es un momento de redención. Tienen que ver el reportaje, tienen que verlo porque, de verdad, en épocas con mis hijos no te metas, los homosexuales, arrimarlos, ideologías de género. Ese es el momento que usted se sienta y entiende cómo son las cosas en la voz de Alejandro y de Cecilia Alegría. De Alesia y Cecilia Alegría. Hola Ale, ¿sabes? Hubo una época en la que pensé que tú nunca serías más que un sueño, una visión de un mundo paralelo o una ilusión destinada a morir. Me llenas de orgullo, eres mi legado. Un abrazo, Alex. Como las líneas de la más increíble novela de ficción, así es la historia real de un hombre que decidió morir para dar vida a una mujer que siempre estuvo presa. Te quiero mucho, Alex. Tú le dabas la cara al mundo cuando yo moría de miedo a existir. Tú temías que me rechazaran y me protegías, a veces a costa de tu felicidad. Podré llenar el vacío que dejas, siempre estarás en mí. Te quiero, te amo, Alesia. Cartas de sueños y verdad, de un doloroso tránsito hacia la luz para lanzarse sin paracaídas a un mundo ancho y ajeno. Durante mi vida me hicieron sentir que debía sentir vergüenza. Hoy soy Alesia, soy mujer, soy trans, soy lesbiana y siento orgullo. Le dejo la vergüenza a quienes no pueden aceptarlo. Esta noche en Día D, una historia de renacimiento. La vida de Alesia Anjo, que Alegría, la nieta transgénero del escritor peruano Ciro Alegría. Su salida del closet que cambió un país y el choque y encuentro con su religiosa y conservadora madre, la famosa doctora Amor, que por fin logró abrazar la diferencia. Siempre yo le preguntaba al Señor por qué no me había dado una hija, porque yo quería tener una hija. Y tal vez este era el camino, ¿no? Perder un hijo para ganar una hija. De todas maneras salí ganando. Nuestra invitada es escritora, periodista y consejera de parejas. Es defensora del matrimonio, ayuda a las personas a encontrar el amor y las prepara para una relación exitosa. Viaja dando conferencias por todo el mundo. Su sencillez, testimonio de fe y alegría han cautivado la atención de millones de personas. Hoy es un gran honor tener a esta linda amiga en nuestro estudio. Bienvenida a Caracala, Cecilia Alegría, la doctora Amor.
Desde hace décadas, la contagiosa risa de Cecilia Alegría resuena en millones de hogares latinos en los Estados Unidos. Es la doctora Amor, hoy estrella de la cadena televisiva evangélica más grande de ese país, conferencista, ministra evangélica, especialista en devolver al redil hasta a la más inverosímil pareja. Ha venido la doctora Amor, no podríamos estar más contentos. Gracias, Jaime. ¿Está pasando bien? Hoy muchísimo, yo me siento como en mi casa. Ay, qué bueno. Ay, me tienen que invitar a la casa, pues entonces ahí sí que te puedo dar una terapia personal contándote los secretitos que aquí no puedo en pantalla. Cecilia es también hija del escritor indigenista Ciro Alegría, autor de El mundo es ancho y ajeno y Los perros hambrientos. Y como él, es escritora. Ha publicado 9 libros de autoayuda, siempre defendiendo a la familia más tradicional. Yo soy consejera bíblica matrimonial, entonces todo me baso en la Biblia. Entonces me ponían a enfrentarme a los gays, a las lesbianas y a decirles por qué ellos estaban mal. ¿Qué les decía usted? ¿Cuál era el argumento? Claro, el argumento era que Dios te crea hombre, Dios te crea mujer y no puede haber ninguna otra opción. Y tú tienes que tratar de aceptarte tal y como eres, ¿no es cierto? Luego he entendido que hay situaciones en las cuales la persona realmente no ha elegido, no es la opción, no es que yo quiero cambiar de sexo o de género porque se me antojó. No, es porque sienten un llamado a hacer lo que en realidad están llamados a hacer, ¿no? Si Alesia no fuera en este momento mujer, sería una persona miserable. Y es que sería su propio hijo, ateo confeso, quien le haría cuestionar sus bases cristianas. Pues mientras en Estados Unidos ella era la voz contra la igualdad de género, en Chile, Alejandro, el mayor de sus 3 vástagos, estaba a punto de hacerse famoso por salir del closet. Quiero que te imagines un escenario donde hay como 60 personas sencillas hacia allá y yo estoy adelante con un micrófono exponiendo y empecé una presentación en la que comencé a hablarles de la psicología de la resistencia al cambio. Y ahí fue pasando lo personal y llegué a contarles yo soy transgénero. Es 2016 y el hombre de camisa formal y nervioso de este video es el ingeniero Alejandro Injoque Alegría, nieto de Ciro Alegría. El día en que ante sus compañeros reveló un secreto oculto por 35 años. ¿Y cuál fue la reacción? En ese momento fue mucho silencio. Pasado ese silencio, lo que les digo es que a partir de mañana yo voy a ser Alesia. Y yo sé que para muchos de ustedes puede ser algo atípico, algo extraño. Espero que recuerden más bien que es una persona con la que trabajaron, con la que resolvieron problemas, sacaron temas adelante. Soy alguien como ustedes finalmente, con alegrías, tristezas, con las mismas capacidades profesionales y en verdad les tengo la misma estima que les tenía ayer o el viernes. Pero que además sepan que también soy más, porque este año superé todos mis miedos y empecé un video que hice como recopilando las cosas principales que había logrado en el año, como las clases de maquillaje, las clases de baile. Y termina ese video con una imagen que dice: lo logré, soy libre, soy yo. Y apenas pasa eso, se genera un gran silencio y todos empiezan a aplaudirme. Y termina siendo el momento más increíble y más intenso de mi vida. Y a partir de ahí, al día siguiente ya fui a Alesia. Con esas lágrimas murió Alejandro y nació Alesia, justo un día antes de su cumpleaños número 36. Así supo que su vida había cambiado, pero no sabía cuánto, pues con ese paso hizo historia. Por primera vez, una empresa chilena incorporó en sus políticas la diversidad sexual. No solo apoyó su transición, la mantuvo en su cargo de liderazgo y se convirtió en la primera persona trans en ocupar un alto cargo en una transnacional en Chile. Armé todo un speech, todo un discurso para contarle a mi jefa y se me borró todo. Terminé contándole que iba a decir algo que me iba a dejar muy vulnerable, muy expuesta. Y ahí le digo: soy transgénero, ¿sabes qué es eso? Y ella me dijo que sí sabía y que me apoyaba. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento era frialdad? ¿O qué hubiera pasado si no me recibían? De repente mi día siguiente hubiera sido muy incómodo. De repente hubiera perdido la confianza y yo necesitaba tener confianza porque mi cargo era liderazgo. Yo
Yo no era un cargo netamente operativo que me decían que haga algo y yo me ponía a hacerlo, sino que tenía que interactuar con mucha gente, hablar con gerentes y necesitaba esa confianza. Igual no te voy a negar que el día siguiente fue peculiar, digamos. El chisme recorrió toda la empresa, todos estaban esperando a ver cómo llegaría yo, cómo me vería, qué ropa usaría. ¿Te acuerdas? Fui, creo, bastante elegante, con un pantalón, un palazo, tacos, bien maquillada. Traté de no tropezarme, no me tropecé. Y me estaban esperando todos con un peluche, globos y con mucho cariño. Alesia se comió al mundo. Su historia se publicó en la revista más importante de Chile y con ello vino el activismo por los derechos de la comunidad LGTB y su libro Crónicas de una infiltrada, donde detalla su transición y las cartas de despedida a Alejandro. En ese época se discutía la ley de identidad de género en Chile, que es la ley que permite reconocer a las personas trans por nuestro nombre y por quienes somos en nuestro documento de identidad. Y me volví parte de esa lucha, parte de que la gente entienda por qué es importante para nosotros y nosotras ese reconocimiento. Si hubieras vivido aquí, ¿tú crees que tu historia hubiera sido la misma? No, lo que sé y tiendo a no creerlo, porque yo en Chile salgo del closet con una ley que me protegía, que era la ley de antidiscriminación. Pero entonces la empresa, exactamente, entonces la empresa no podía despedirme por ser trans. Sin embargo acá, según entiendo, la ley de antidiscriminación no incluyó orientación sexual y identidad de género porque explícitamente trataron de excluirlo, dejando abierta la puerta que, bueno, sabes que está muy mal la discriminación, salvo que sea gay, lesbiana, trans o bisexual. En ese caso, está bien, hagamos como que no pasa nada. Pero llegar hasta allí fue un camino doloroso y complejo que inició en Perú con un niño con el corazón roto. Esto es algo que siempre ha sido parte de mí. No hay un momento en la vida en que digo, ¿sabes qué? Sería buena idea hacer esto. No, o sea, así no ocurre. Simplemente yo cuando tenía 4 o 5 años me ponía ropa de mi mamá y maquillaba. ¿Por qué? No lo sé. Cuando tenía 7, 8 años me recuerdo rezando para ser una niña como las demás. ¿Por qué? No lo sé, era parte de mí nada más. Durante la adolescencia, en la adultez, todo acá me siguió persiguiendo, me siguió influyendo y me siguió siendo parte de mí. ¿Y por qué nunca se lo comentaste a tu mamá o a tu papá? Porque, bueno, era complejo contar todo esto. En la sociedad, para empezar, en mi infancia, no había palabras para contarlo. Pero sí puedes distinguir a esa edad si tus papás están felices o tristes, si están orgullosos o decepcionados. Así que dejé de hacerlo nada más. Alesia nació como Alejandro en una familia atípica. Su madre era la vivaz hija del escritor Ciro Alegría y la poeta cubana Dora Varona. Cuando el escritor murió, su madre volvió a casarse con un pastor evangélico, quien crió a la niña en la obediencia a Dios. Así formó Cecilia a sus 3 hijos, hasta que el terrorismo asesinó a su esposo y se mudó a los Estados Unidos. Allí se convertiría en la doctora Amor, mientras Alejandro se graduaba como ingeniero, viajaba, se casaba y se mudaba a Chile por una gerencia en una transnacional. Una vida perfecta, pero a solas, Alejandro comenzó a vestirse de mujer. Yo no sufrí bullying, yo hacía bullying. Yo no sufrí homofobia, yo era homofóbica. Yo trataba mal a cualquier persona que tuviera algún rasgo femenino, cualquier hombre un poco femenino, yo lo trataba mal. ¿Por qué? Porque tenía que negar esto en mí. ¿Cómo iba a aceptar en alguien más lo que tenía que negar en mí todos los días? Y además es una forma de que no se dieran cuenta. Cualquiera que me mirara, yo podía parecer que lo tenía casi todo. Yo tenía éxito profesional, ya teniendo 34 años tenía una casa propia, una esposa que me amaba, amigos, y sin embargo sentía que todo era en parte mentira, que todo era que no estaba siendo yo misma y que no me llenaba al final todo esto que yo pretendía hacer para que me acepten. Así que de ahí nace el, ¿sabes qué? No, ya no puedo más, yo soy trans. Su esposa fue la primera en saberlo y aceptarla. Ella misma le puso a Alesia y con infinito amor la animó a tomar cursos de baile, maquillaje y fonética para hallar su voz. Como Alesia viajó a Europa y allí decidió que Alejandro moriría. Debía hacer su transición, pero ¿qué diría su madre? La doctora Amor debía elegir el amor a su hijo o su religión. Así se lo confesó en un email. Cuando Alejandro en aquel entonces trataba de hacerme entender, ¿no? Y hacerme ver por qué estaba dando este gran paso en su vida. Yo lo que no entendía, y esto sí les quiero confesar a todos tus televidentes, porque esto es muy importante,
a Alejandro, ahora Alesia, no cambió su orientación sexual. En este momento sería lesbiana porque le gustan las mujeres. La famosa consejera no podía procesar los conflictos de su hijo. ¿Cómo se atrevía a cuestionar la perfecta creación de Dios? ¿Por qué quería ser mujer si seguía amando y deseando a su esposa? Así comenzó un largo intercambio de emails. Yo decía, sí, y trataba de convencerlo. Él decía, Alejandro, si a ti te gustan las mujeres, ¿por qué tienes que hacer todo este cambio? ¡Qué tontería! Vas a echar tu vida por la borda, y tu trabajo, y todo lo que has hecho, y tu esposa, y todo lo demás. Y entonces él en aquel entonces, ella ahora me explicaba que identidad de género es diferente a orientación sexual. Entonces por eso es que he terminado entendiendo que pueden seguirle gustando las mujeres y sin embargo, ahora Alesia es mujer y tengo que respetar su decisión. ¿Eres transgénero lesbiana? Sí, o sea, yo sé que hay mucha gente de raya porque no logra diferenciar. O sea, en general siempre hablamos de dos cuadrados que suelen entenderse como hombre y mujer, donde parte de ser mujeres que te gustan los hombres y parte de ser hombres que te gustan las mujeres. Pero no es tan así, o sea, hay mujeres a las que les gustan mujeres, hay hombres que les gustan los hombres. Y bueno, y en este caso a mí siempre me han gustado las mujeres y sigue siendo el caso. En mi caso no he tratado de entender. Yo creo que ese es el quid del asunto. Es dejar de hacerse preguntas y aceptar, respetando la opción personal del hijo o la hija, y mi llamado de atención es para los padres de familia en general. Mientras más ustedes se opongan, mientras más ustedes traten de convencer de que ellos no hagan lo que están llamados a hacer, no solamente los frustran y generan grandes tensiones familiares, sino que se conocen numerosos casos de suicidio. Pero entonces la doctora Amor aún se debatía entre amar a su hijo o a Dios, hasta que entendió que no tenía que elegir. Desde su fe abrazó a Alesia y en las mismas pantallas donde pontificó contra la igualdad de género, contó su historia y presentó el libro que revelaba su lucha interior. Alesia, mi hijo es una mujer trans, pero además reveló en vivo un lado más increíble aún. ¿Hay dolor en ti, Cecilia? Sí. Lamentablemente sí, Ismael, porque yo parí un hijo. Tenía genitales de varón y nunca me di cuenta, jamás me di cuenta que él creía que quería ser mujer. O sea, yo no lo supe hasta muy tarde. Y él dice haberlo sabido desde muy niño, pero haberlo ocultado porque su papá y yo los llevábamos a la iglesia y les hablábamos de las cosas del Señor, y como éramos cristianos evangélicos muy relacionados con pastores, y les daba mucha vergüenza, y digo les daba porque mi segundo hijo, yo tengo 3 varones, mi segundo hijo también está siguiendo los pasos del hermano, lo que es más increíble para mí, porque tener 2 hijos transgénero de 3 varones, claro, eso ya es un shock para cualquier madre. Y es que tras vivir la revelación en su familia, su segundo hijo se atrevió a confesar que también es transgénero. Pero, en tiempos de dogmas y señalamientos, los prejuicios, como perros hambrientos de odio, no tardaron. No tienes idea cómo me han atacado. Me han atacado mucho mis hermanos cristianos más tradicionales y más conservadores. Dentro de los cristianos tenemos muchos espectros y me han atacado diciéndome que yo estaba haciéndole un gran daño. Inclusive algunas señoras han considerado que mi mensaje era demoníaco y cosas de ese estilo. Pero ¿sabes qué? O sea, realmente yo pido respeto. Jesús vino con un mensaje de amor y el amor incondicional, que es el amor más importante, que es el amor ágape, es el amor que acepta a la otra persona sin pretender cambiarla. ¿Qué le diría a los cristianos que son más radicales? Para comenzar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, ¿no? Porque lamentablemente el fanatismo de algunas iglesias está haciendo mucho daño, no solo a esta comunidad, sino en general a toda la sociedad, porque mientras más segreguemos a gente, menos estaremos predicando lo que es el verdadero evangelio. ¿Es contradictorio ser cristiano, seguir la Biblia y tener, amar, respetar a un hijo trans? No, al contrario, no es contradictorio. Debiera ser el mensaje cristiano. Los cristianos se han equivocado cuando están sacando de sus iglesias a los gays, a las lesbianas, a los trans. Deben abrirle los brazos como Jesús lo haría. Y Jesús decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque el mensaje cristiano es mi mensaje, porque yo amo a Jesús con toda mi alma y quiero que entiendan que no he dejado de amar a Jesús por tener una hija trans.
Ah, sí. O sea, son dos amores totalmente compatibles. La doctora Amor cambió los dogmas por tolerancia y hoy Alesia se separó, renunció a su empresa y se dedica al activismo con alegría, siguiendo sin darse cuenta un camino trazado en su época por su abuelo, al dar voz a quienes nadie quería escuchar, al hombre del Ande. No me pretendería comparar con mi abuelo en ningún alcance. De hecho, es la primera cosa que escribo, igual me han ofrecido escribir algunas otras cosas, algo más extensas. Me gustó la experiencia de escribir. O sea, para mí fue una catarsis enorme. En el mundo Sancho y Ajeno se hablaron de cosas de las que no se hablaban, cosas que eran dolorosas de leer y además de asumir. Sí, en tu caso cierto. es diferente, es tu momento, incluso tú me dices que tu literatura es un poco más ligera, pero también estás rompiendo algo de lo que no se habla. Tienes razón, no lo había enfocado de ese lado, pero claro, sí, mi abuelo contó historias sobre sectores de la sociedad de los que no se hablaba, historias que la gente no escuchaba o que la gente no quería escuchar. Tal vez en ese sentido hago lo mismo, sin haberme dado cuenta. Ella atea, ella evangélica, distintas pero iguales, unidas por un amor que debería hacernos ver que todos tenemos más coincidencias que diferencias y que siempre hay caminos, unos que quizá nos lleven a un mundo menos ancho y menos ajeno. No puede ser que nuestras relaciones humanas sean tan frágiles como para que el simple hecho de que tu hijo o tu hija te diga, ¿sabes qué? Yo soy algo diferente a lo que tú creías, sea motivo para cortar vínculos. Antes se hablaba mucho de qué vergüenza tener un hijo gay o qué vergüenza y qué hago si mi hijo o hija es trans. Hoy día lo que ya en general debería dar vergüenza es darle la espalda a tu hijo cuando necesita apoyo. A pesar de que era tan rebelde mi hijo Alejandro, yo lo amaba mucho, pero siempre yo le preguntaba al Señor por qué no me había dado una hija, porque yo quería tener una hija. Y tal vez este era el camino, ¿no? Perder un hijo para ganar una hija. De todas maneras salí ganando.